Dios le bendiga, le doy gracias a Dios que me permites entrar en tu hogar y así de paso estar mirando esta corta reflexión, palabras de luz. Allí en Juan capítulo 10 versículo 27 Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me sigue. Pero hoy el Espíritu Santo, desde que me levantaba, me traía esta palabra poderosa para que la compartiera contigo. Hay tres voces la cual va a venir a afectar al cristiano, para bien o para mal. Está primeramente la voz de Dios, que es la que te va a guiar a todo camino, a toda verdad. Es la voz que te va a guiar para que tú llegues, gloria a Dios, al lugar donde Dios quiere ponerte. Pero está la voz del enemigo, que se va a levantar en contra todo designio de Dios. ¿Para qué? Para apartarte de la voluntad de Dios. También está la voz de tu interior, esa voz, gloria a Dios, que quiere dejarse sentir y te está diciendo que es necesario que tú hagas algo en el proceso que tú estás atravesando. Pero el mismo Jesús dejó dicho que sus ovejas escuchan su voz y le siguen. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de todas las voces que quieran controlar tu vida, hay una voz que tiene que prevalecer y es la voz de Cristo en ti. Y a lo mejor tú me puedes decir: pero pastora, ¿cómo yo puedo diferenciar esa voz en un momento donde hay problemas, donde viene, gloria a Dios, la tribulación? Déjame decirte, una vez estaba yo, cuando fuimos a pastorear yo y mi esposo allá a California en el 2008, llegando a California, mi hijo le da una convulsión, porque en ese momento mi hijo estaba pasando por un proceso que le daba convulsión constantemente. Pero mientras yo estaba en el altar gritándole a Dios y diciéndole a Dios: ¿sabes qué? Yo no te pedí un hijo para que no me dejara servirte. Yo te pedí un hijo para que yo glorificar tu nombre. Padre, sánalo, o si no, recógelo en tu seno. Y déjame decirte, yo estoy seguro que si mi esposo en ese momento me hubiera escuchado, me hubiera dicho: esa es tu decisión, pero no la mía. Pero déjame decirte, cuando yo le dije eso al Señor, oí una voz que vino audiblemente, que me retumbó todo mi ser y me dijo: antes de que él cumpla los 7 años, yo lo voy a sanar. Déjame decirte, en esos momentos, a lo mejor si es usted, tú dices: pero ¿cómo usted sabe que es la voz de Dios? Bueno, cuando viene la voz de Dios a tu vida, te va a dar paz y te va a dar tranquilidad a pesar de toda tormenta que puede venir del enemigo. Cuando viene la voz del enemigo, lo que te va a hacer es desviarte de la voluntad de Dios, porque nunca el enemigo te va a hablar para que tú camines en la voluntad de Dios. Pero cuando es la voz de tu interior, esa voz no te va a dar paz, sino que te va a dar intranquilidad. Entonces, cuando Dios me habló a mí, a pesar de que después de eso mi hijo siguió teniendo convulsiones, mi esposo me preguntaba y yo le decía: sí, Dios me lo dijo. Sí, porque cuando Dios te da una palabra, muchas veces el enemigo va a venir a pelear en contra de esa palabra que Dios ha puesto en tu vida y en tu corazón. ¿Para qué? Para arrancártela, para arrancar esa raíz, esa palabra, esa semilla que Dios ha puesto en tu interior. Y déjame decirte, sí, hubo luchas espirituales. Y después que yo recibí esa palabra de Dios, cada día mi hijo se ponía más mal. De tal manera que llegó un momento que le daban las convulsiones y él se paralizaba completamente de un lado. Y me acuerdo que cuando él se paralizaba, yo le tocaba el miembro que estaba paralizado, el bracito o el piecito, y yo le trataba de tocar y hacerle así masaje, y decía: Dios mío, tú me lo dijiste y tú lo vas a cumplir. Déjame decirte, Dios es tan fiel y tan poderoso que Él lo sanó antes del tiempo que Él me había prometido. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos tenemos que mantener en fe en esa palabra que Dios nos dio. Y hoy Dios te quiere decir que Él te ha dado una palabra de sanidad. Él te ha dado una palabra para restituir tu casa, tu matrimonio. Él te ha dado una palabra para tus hijos, que Él los va a cambiar. Pero depende de ti. Hoy, ¿cuál es la voz que está rigiendo tu vida? Está rigiendo la voz de Dios, aquella palabra que te dio, y tú tienes que caminar sobre esa palabra. Como dice Juan capítulo 10 versículo 27, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me sigue. ¿Estás siguiendo la voz de Cristo o estás permitiendo que el enemigo te empiece a hablar para apartarte de la voluntad de Dios? Que el enemigo te está diciendo: es que Dios está ocupado, es que Dios está haciendo algo, es que a lo mejor tú eres inmerecedor de
de la gracia de Dios. Es que a lo mejor Dios lo quiere así a ti, a tu hijo, a tu matrimonio. Y déjame decirte, eso no es la voluntad de Dios. Dios tiene voluntad perfecta y agradable para con tu vida. Dice que los pensamientos de Dios para contigo son pensamientos de bien y no de mal, para darte el camino, gloria a Dios, que tú esperas. Pero también a lo mejor la voz de tu interior te está sacudiendo, te está diciendo, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dios te dijo, pero ¿para cuándo va a suceder? Esa voz de interior tienes que callarla. Así como David un día le decía a su alma, alma mía, tienes que adorar al Señor, como diciendo, tienes que esperar en el Señor, porque a Él es el único que puedo adorar. Tú tienes que callar esa voz que se quiere levantar de tu interior y decir, aquí la voz que prevalece en mi vida es la voz de Cristo, porque mis oídos están preparados para escuchar su voz. Así que Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada hijo tuyo, Señor amado Dios, que está pasando un proceso del cual tú le has hablado, le has dado una palabra, Padre, y el enemigo ha querido venir a robarla. Se me pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado Dios, que tu voz prevalezca, Señor, en la vida de tu pueblo. Pero también te pido por aquellos, Señor, que el enemigo ha venido, Señor amado Dios, a hablarle a su vida para robarlo, para destabilizarlo emocionalmente. Yo lo llevo a la cruz de Cristo por el poder de tu palabra. Pero también te pido en esta hora, Espíritu Santo, por la voz de nuestro interior, Señor, la cual nos quiere agitar, la cual nos quiere decir, amado Dios, oh Padre, que tú te estás demorando, Señor amado Dios. Venimos delante de ti y ponemos nuestras vidas, Señor. Trae quietud, trae paz a nuestras vidas. Dice tu palabra en Isaías que tú nos das la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pido que esa paz que sobrepasa todo entendimiento venga a la vida de tus hijos, guardándolos, llenándolos, protegiéndolos, Señor, alineándolos, Señor amado Dios, juntamente contigo. Y te doy gracias, Señor amado Dios, porque tú eres el Dios, Señor amado Dios, que nos habla y nosotros oímos tu voz. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén, amén. Comparte.